Bienvenidos a su canal, NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a continuar hablando del microbioma. Ya vimos en el video pasado los conceptos básicos de lo que es el microbioma, y el día de hoy vamos a hablar específicamente del microbioma vaginal. Por supuesto, haciendo énfasis en el componente principal, que es la microbiota vaginal. Esta microbiota vaginal, que tiene una importancia capital en la prevención de infecciones como por ejemplo la vaginosis bacteriana, las infecciones por hongos, muchas infecciones de transmisión sexual, incluyendo el herpes simple, incluyendo el HIV, incluyendo el virus del papiloma humano, que indirectamente está, como ya sabemos, relacionado con el cáncer de cuello uterino, por lo que de alguna manera el microbioma indirectamente tiene que ver con esto. Vean la importancia que tiene. Y no solamente de todos estos problemas del área genital, sino también de muchas de las infecciones del tracto urinario. De tal manera que su importancia es fundamental para el mantenimiento de la salud de todo el sistema urogenital. La acidez vaginal, el pH vaginal, todo lo que es el teatro de actividad debe estar en armonía con la microbiota vaginal, de tal manera de mantener esta salud y evitar disbiosis. ¿Qué pasa? Que para ello la vagina cuenta con un habitante estrella, que es el que domina toda esta microbiota, y es el llamado Lactobacillus, principal microorganismo que cumple la función de mantener el pH vaginal ácido. Y ustedes se preguntarán, bueno doctor, pero ¿cómo hace esto el Lactobacillus? ¿Qué es lo que él hace? Bueno, precisamente en este momento vamos a explicarlo mediante un esquema de lo que es la mucosa vaginal como tal, para poder entender los procesos que ocurren allí y cómo participa el Lactobacillus. Así tenemos que en un principio, durante la pubertad, el embarazo, la vida reproductiva, hay un incremento, por supuesto cada uno de manera diferente, pero un incremento en los niveles de estrógeno. Y tenemos que la mucosa vaginal y todas las capas celulares y su maduración responden o son estrógeno dependientes, por lo que el aumento en los niveles de estrógeno va a producir un incremento en la maduración celular con un incremento en la producción de glucógeno. Caso contrario, si por ejemplo hay una disminución de los niveles de estrógeno, un hipoestrogenismo, va a disminuir la cantidad de glucógeno disponible en esa mucosa vaginal. Entonces, esto va a producir que se incrementen los depósitos de glucógeno. Recordemos que la mucosa vaginal tiene unas células, al igual que el cuello uterino, lo que son las células superficiales, intermedias, basales y parabasales, que vamos a decirlo de esta manera, el proceso de maduración las va llevando a células intermedias, células superficiales ricas en glucógeno, que son las que van a aportar esa cantidad importante de glucógeno para que el Lactobacillus acidófilos pueda realizar sus procesos, que ya vamos a ver cómo los realiza. Entonces, por supuesto que en esta oportunidad tenemos el Lactobacillus allí en ese teatro de actividad, cumpliendo sus funciones, realizando su metabolismo, y él va a absorber lo que es ese glucógeno y mediante un metabolismo dependiente de una enzima llamada alfa-amilasa va a procesar el glucógeno y lo va a convertir en maltosa, que por acción de la enzima lactato deshidrogenasa, la LDH, que es propia del Lactobacillus, lo va a convertir en ácido láctico. Y es este ácido láctico que va a inundar todo lo que es ese lumen de la vagina y va a aumentar esa cantidad de ácido láctico, produciendo una disminución en el pH vaginal, que lo vamos a conseguir en una mujer en edad reproductiva entre 4 y 5.
Ese es el pH óptimo de lo que es el microbioma. Muy importante tener esto en cuenta. Entonces, el Lactobacillus participa de esta manera, pero también tiene participación de otra forma. Así tenemos que el Lactobacillus tiene la capacidad de producción en su metabolismo de derivados del peróxido de hidrógeno, que esto van a producir bacteriocinas que van, por supuesto, a combatir todas esas bacterias, microorganismos patógenos que quieran ingresar a la vagina. Además de ello, su ocupación en el espacio, también va a ser un factor que va a impedir que otros patógenos entren a la vagina y de igual manera, mediante mecanismos de adherencia y de autofagia, también logran controlar a estos patógenos. De igual manera, este moco rico en glucógeno también tiene componentes de la inmunidad humoral. Tiene inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, que también van a participar en los procesos inmunológicos allí en el lumen de la vagina. Todo esto con la finalidad de mantener un microbioma óptimo y así evitar infecciones del tracto urogenital. Ahora, como ya les mencioné en el video pasado, cualquier alteración en ya sea la población de Lactobacillus o en alguno de los procesos para la producción de ácido láctico va a originar una disbiosis vaginal. Y esta disbiosis vaginal, por supuesto, que abona el terreno para que se produzcan una serie de infecciones de transmisión sexual, hongos, vaginosis, que puedan afectar la salud de ese microbioma vaginal. Ahora, este Lactobacillus, que nosotros lo vemos así, Lactobacillus, pero el Lactobacillus forma parte de una comunidad de microorganismos. Y dependiendo la especie de Lactobacillus que domine esta comunidad, vamos a tener distintas llamados estados comunitarios que se van a estadificar. Estos estados comunitarios son el estado 1, 2, 3 y 4 y por último el quinto. Pero ¿qué va a pasar acá? Que dependiendo este estado va a haber una especie específica de Lactobacillus que lo va a dominar. Y así tenemos que el estado comunitario 1 va a estar dominado por el Lactobacillus crispatus, el estado comunitario 2 por el Lactobacillus gasseri, el estado comunitario 3 por el Lactobacillus iners, el estado comunitario 4 va a estar dominado por anaerobios mixtos, que en este caso tenemos Gardnerella, Atopobium, Mobiluncus, Prevotella, Ureaplasma, Streptococcus, Megasphaera, entre otros, que van a formar parte de esos componentes o esa microbiota de anaerobios que se encuentran en la vagina y que pueden formar parte de uno de los estados comunitarios. Y el estado 5 está dominado por el Lactobacillus jensenii. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, que si una mujer tiene un estado comunitario tipo 4, es decir, que está dominado por esos anaerobios que ya les mencioné, esta es una mujer que va a tener mayor predisposición a las infecciones. ¿Por qué? Porque estos microorganismos no son capaces de producir el ácido láctico suficiente para acidificar la vagina como necesita ese microbioma, por lo que va a estar susceptible a tener infecciones. De igual manera, existe el estado comunitario 3, que está regido por el Lactobacillus iners, que a pesar de que es un lactobacillus, tiene dificultades para la producción óptima del ácido láctico, por lo que también una mujer que tenga un estado comunitario 3 regido por el Lactobacillus iners va a tener una predisposición mayor a las infecciones de transmisión sexual, infecciones como la vaginosis, como los hongos, entre otros. Y por supuesto también infecciones del tracto urinario. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, estos estados comunitarios van a estar regidos o van a variar de acuerdo a muchos factores. La raza, el índice de masa corporal, los hábitos,
inclusive el tipo de ropa que utiliza la mujer, el tipo de hábitos sexuales que utiliza la mujer. O sea, hay muchos factores que van a determinar este estado comunitario. Entonces, bueno, ya vamos como desengranando o dándole un poquito de identidad al lactobacillus y su importancia en este microbioma vaginal. Ok, como bueno, ya le habíamos mencionado, la alteración en cualquiera de los componentes del microbioma va a originar una disbiosis. Y en algunas oportunidades podemos encontrar, por ejemplo, citologías que nos reportan vaginosis bacteriana. Y nosotros, bueno, tratamos de explicarnos el cómo se llega a este diagnóstico. Bueno, básicamente existen unos criterios que son los criterios de Nagent, que permiten en una lámina, en una extensión de una citología, hacerle tinción de Gram y poder establecer el tipo de microbiota que tiene esa paciente. Recuerden que cuando tomamos una citología, no solamente tomamos muestra del exo y el endocervix, sino también muestra de los fornix vaginales. Esto nos va a permitir poder hacer este tipo de diagnóstico. Tenemos que, dependiendo las características que pueda tener el observador cuando ve en el microscopio la lámina, la presencia de bacillus rectos gram positivus, esto nos indicaría que son los lactobacillus. Y se le coloca un puntaje dependiendo la cantidad de lactobacillus, si hay mayor de 30 por campo, de 5 a 30 por campo, de 1 a 4 por campo y menor a 1 por campo y 0 por campo. Esto va a tener una puntuación. La segunda característica que se puede observar es la presencia de bacilos curvos gram variables, pueden ser gram positivos o gram negativos. En este caso se trataría de mobiluncus, ya sea un puntaje 0 si no hay mobiluncus por campo, de 1 a 4 el puntaje es 1 y 2 si hay más de 5 de presencia de estas características. Y en tercer lugar, cocobacilos gram, ya sea positivos o negativos, como Gardnerella vaginalis, bacteroides, que tienen estas características, y vamos a tener una puntuación de 0 si no conseguimos ninguno, una puntuación de 1 si hay menos de 1 por campo, si hay de 1 a 4 por campo la puntuación sería 2, si hay de 5 a 30 la puntuación sería 3, y si hay más de 30 la puntuación sería 4. Por lo que, en conclusión, si hay un puntaje de 0 a 3, esto se corresponde con un microbioma normal. Si hay una puntuación de 4 a 6, se le denomina microbioma intermedio, y si es de 7 a 10 el puntaje, estaríamos hablando de una vaginosis bacteriana. De tal manera que si el patólogo ve esto y evidencia una puntuación de 7 a 10, entonces nos hace el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Vamos a dejar este video hasta aquí. Este tema aún no ha terminado, hay otros puntos importantes que debemos tratar, vamos a dejarlo para otro video. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.